Hay 2 palabras que en Costa Rica no funcionan como un solo saludo, ¿no? Como un simple saludo. En realidad funcionan como un sistema operativo. Estamos hablando del pura vida, famoso pura vida, ¿no? Que no es una frase decorativa, tampoco es un sistema como de marketing turístico, tampoco lo utilizan como para darte una sonrisa cuando vas llegando, ¿no? Ni una forma como de vender playas, nada de eso. Es una estructura cultural y si no se entiende eso, no se entiende definitivamente cómo es el país. Cuando alguien llega por primera vez, escucha pura vida en el aeropuerto, en el taxi, en el supermercado, también se encuentra en una oficina pública, en la playa. Parece un eslogan. Sí, es como un eslogan que se repite hasta el cansancio, pero si uno lo observa como desde la distancia, cuando te alejas como de un plano para entender la volumetría completa, empiezas a notar que esa frase al final cumple como funciones sociales al mismo tiempo. Y pura vida puede significar un hola, por ejemplo, puede significar un gracias, puede significar que todo está bien, puede significar que estés tranquilo, puede significar que no pasa nada. ¿Qué más? Puede significar que estamos en paz, puede significar que no te preocupes, puede significar que aquí estamos todo bien, aquí seguimos. Y ahí es donde empieza lo interesante, porque yo te diría que es como una simplificación lingüística que refleja una simplificación emocional, ¿no? Y en muchos países el lenguaje cotidiano, el del día a día, está cargado a veces de mucha tensión. Se habla rápido, se responde rápido, se compite incluso al conversar. Y en Costa Rica la comunicación tiende como a desescalar, ¿no? No se acelera, tampoco está buscando como imponerse. En realidad lo que busca es como un equilibrio. Y el pura vida es una herramienta como de regulación social en realidad. Eso es lo que quiero decir. No es una palabra como de ingenuidad, sino que es el diseño cultural de Costa Rica. Si analizamos el contexto histórico, Costa Rica tomó decisiones que la diferencian profundamente de otros países de Latinoamérica. Por ejemplo, en 1948 abolió el ejército y esa decisión no fue simbólica. Redirigió recursos, por ejemplo, a la educación, a la salud, a la institucionalidad civil, y desde finales del siglo XIX ya había educación gratuita, por ejemplo, obligatoria. Se crearon también instituciones como el Instituto Costarricense de Electricidad, el AIA también, para el agua potable, por supuesto, y el sistema de seguros estatal. Claro. Es decir, el país construyó infraestructura social antes que infraestructura militar. No es una decisión fácil, ¿ah? Para nada, para nada. Y eso moldea mentalidades. Imagínate, es un país que no vive bajo la lógica de defensa permanente, en realidad como que vive otro tipo de narrativa, eso es lo que quiero decir. Y la amenaza no es el eje como de esta conversación o del discurso de Costa Rica, ¿no? El conflicto no es el centro. Y eso no significa que no haya problemas. Sí, en Costa Rica sí hay problemas, claro. Pero finalmente, lo que todo esto está pasando, o todo esto que ocurrió en Costa Rica, lo que nos enseña es que el relato dominante no está construido como sobre el miedo. Pura vida es una condensación de ese relato finalmente. Ahora bien, eso no quiere decir que Costa Rica sea perfecta. De hecho, hay muchas personas que en los comentarios me han puesto que claramente, ¿no? Que es caro, que hay problemas de seguridad, que el tráfico es complejo, que la infraestructura vial no es suficiente, ¿no? Pero aún quienes critican lo hacen como desde una base de pertenencia muy fuerte. Por ejemplo, dicen, es caro, pero agregan, no lo cambio por nada. Me dicen, hay inseguridad, pero agregan, amo mi país. Y entonces ahí aparece otro nivel de significado, que es que el pura vida no niega los problemas, sino que los relativiza. Y
En otras culturas la conversación cotidiana gira como alrededor de lo que falta y en Costa Rica la conversación gira como alrededor de lo que se tiene, como por ejemplo la naturaleza, el clima, también la estabilidad política, las relaciones familiares, el acceso relativamente extendido como a los servicios básicos. Y eso tiene un efecto psicológico colectivo. Claro que sí. Cuando alguien dice pura vida, después de una dificultad, no está negando el problema, lo que está pasando es que está diciendo que esto no me va a destruir mi equilibrio espiritual, ¿no? Y esa es una postura filosófica muy práctica, muy práctica. De hecho, hay países donde el éxito se mide por acumulación, ¿no? Por expansión, por crecimiento agresivo. Y en Costa Rica muchos comentarios lo dicen claramente, no queremos ser Singapur, por ejemplo. O me dicen, no queremos autopistas infinitas si eso significa perder bosques. También me han puesto que no quieren como una hipercompetencia si eso va a significar como perder la tranquilidad, la calma. O no queremos convertirnos en una máquina económica que destruya en el fondo nuestra forma de ser o nuestro tejido social, ¿no? Y esa postura tiene costos, claro, porque cuando se prioriza, por ejemplo, la calidad ambiental y el ritmo de vida, la infraestructura puede quedarse atrás. Eso pasa, ¿no? Y cuando se protege el territorio, el suelo es caro. Cuando el mercado es pequeño y muchas cosas se importan, los precios suben. Y cuando el salario mínimo es alto, como en comparación regional, los servicios también suben. Es así. El salario mínimo puede ser alto, pero todo se vuelve caro. Entonces la pregunta real no es si es caro o barato Costa Rica. La pregunta real es, ¿qué se está pagando finalmente? En Costa Rica se paga estabilidad, se paga el entorno natural, se paga un sistema institucional relativamente sólido en comparación regional, se pagan ritmos menos frenéticos. Y para alguien que viene de una ciudad donde 2 horas de tráfico son normales, pero nadie cuestiona ese modelo, Costa Rica puede parecer ineficiente. En Costa Rica 2 horas de tráfico es ineficiencia. Y para alguien que valora salir a caminar en un entorno verde, puede parecer un privilegio. Entonces, bueno, pura vida es también una declaración de prioridades. Otro aspecto interesante es el manejo del conflicto interpersonal. En muchos países latinoamericanos, te diría que el diálogo es muy frontal, muy frontal. Se dice lo que se piensa directamente y en Costa Rica la comunicación tiende a ser mucho más suave, te diría que también es más indirecta y se evita la confrontación abierta, se privilegia también la armonía y eso genera ventajas y desventajas, por supuesto. Por ejemplo, las ventajas son que hay menos fricción social cotidiana y las desventajas es que a veces los problemas estructurales como que se posponen. Pero incluso esa forma de comunicar se sintetiza en pura vida. Claro, es una manera de decir como, por ejemplo, no escalemos esto si es innecesario. Y si lo miramos como desde la arquitectura social, pura vida funciona como un amortiguador, claro, porque finalmente lo que hace es que reduce los impactos emocionales, por ejemplo, baja la temperatura del conflicto, estabiliza las interacciones y ahora bien, ¿de dónde viene toda esa expresión? ¿De dónde sale? Bueno, hay teorías que dicen que su popularización, como fue en el siglo XX, asociada a todas las películas mexicanas, pero más allá del origen exacto, lo relevante es que fue adoptada y resignificada hasta convertirse en una identidad social. ¿Cómo es posible que una palabra así se haya vuelto identidad, ¿no? Que una palabra finalmente decir pura vida es una palabra nueva. Y eso es poderoso porque las identidades no se decretan, las identidades para que sean factibles se tienen que practicar. Y esto fue lo que hizo Costa Rica. No basta con que el turismo repita pura vida como en camisetas, ¿no? En las poleras, en el polo. La frase sobrevive porque la población la usa y la usa bastante en las situaciones cotidianas, reales. Y ahí es donde entra
otro elemento que es el tamaño del país. Costa Rica es pequeño, sí, todos lo sabemos, es un país pequeño y eso genera una sensación de cercanía también estructural. Las distancias son menores, las redes sociales son más densas y el anonimato extremo es menos común que en megaciudades, ¿no? Y esa escala favorece como a una cultura de trato más humano, más reconocible. En un país de 5 millones de personas, no es tanto. La identidad se siente totalmente manejable, no es abstracta la identidad. Entonces, bueno, eso no significa que no haya desigualdad, ¿ah? La hay, sí, claro, y es significativa. Tampoco significa que no haya tensiones políticas, porque sí, sí las hay. Y tampoco significa que no haya ventas de productos ilícitos, ¿no? Que afecten la seguridad. Sí, porque sí la está afectando. Pero incluso frente a todas esas tensiones, el discurso cotidiano sigue recurriendo como a pura vida como eje. Y eso nos lleva como a la pregunta más profunda, ¿no? ¿Eso es ser ingenuo o estamos hablando de la resiliencia cultural como muy conocida en Latinoamérica y muy practicada en Latinoamérica? Y bueno, yo pienso que puede ser quizás un poquito de ambas cosas, ¿no? Puede ser quizás una estrategia psicológica colectiva como para no perder esa cohesión frente a los cambios rápidos. Y puede ser una forma también de proteger una narrativa de país frente a las presiones externas que recibe Costa Rica. Claro. Muchos comentarios finalmente también me dicen o me hablan sobre su preocupación por la migración masiva, ¿no? Por la gentrificación, que es tremendamente fuerte, ¿no? Por la llegada de personas que no comparten quizás el mismo ritmo de Costa Rica, que vengan con otras formas de vida. Otros también reconocen que la baja natalidad quizás obligará al país a convertirse como en receptor de migración si quiere sostener una estructura demográfica. Y es ahí donde aparece un desafío real, ¿no? Que podrá sobrevivir el pura vida como en un contexto de mayor presión económica y demográfica. Si la identidad es suficientemente fuerte, si la identidad costarricense es fuerte, sí, pero si se diluye, no. Entonces, bueno, para las identidades culturales, yo pienso que no son tan fáciles como de desaparecer, no desaparecen de un día para otro, se transforman definitivamente y se transforman lentamente. Otro punto interesante es la relación que tienen con el trabajo, porque también percibí en algunos comentarios orgullo profesional, ¿no? Mucho orgullo profesional. Se menciona, por ejemplo, que el tico estudia, que hay una alta educación superior también, que el profesionalismo también es competitivo. Y eso contradice como al estereotipo de que el pura vida significa pereza, porque algunos piensan eso, ¿no? Y no es lo mismo como una relajación emocional que la falta de capacidad. Un país puede ser relajado como en el trato y exigente en la formación. ¿Por qué no? Claro. Y ese es el equilibrio que quizás puede ser un poco raro en la región, en América en general, ¿no? También aparece el tema como del salario mínimo alto, claro, porque eso tiene implicaciones. Significa que el país decidió elevar pisos salariales, aunque eso encarece mucho los servicios. Es una decisión de política pública que influye en la percepción del costo de la vida. Entonces, cuando alguien pregunta, ¿es caro vivir en Costa Rica? La respuesta no es binaria. Es caro en relación como a los países vecinos con salarios más bajos, ¿no? Pero es coherente en relación a la estructura salarial interna. Pero para los extranjeros con ingresos externos en dólares o en euros, eso puede ser accesible, ¿no? Y para locales con ingresos básicos puede ser desafiante, porque bueno, es así, ¿no? Pura vida no elimina esa tensión, la convive totalmente. Y otro elemento fundamental es la naturaleza. Qué importante es la naturaleza en Costa Rica. No como un paisaje turístico, sino como un componente estructural. De hecho, Costa Rica protegió una proporción alta de su territorio como las áreas naturales, por ejemplo, y eso no es casualidad. Es la política del Estado, de hecho, sostenida por décadas. Eso moldea también la identidad del costarricense. Cuando un país crece
rodeado de bosque, de montaña y de mar, la percepción de bienestar no depende exclusivamente del consumo, depende del acceso al entorno. Entonces, eso también reduce como la presión cultural de la hiperurbanización. Pero el crecimiento del Valle Central y el tráfico al final muestran que esa protección ambiental no se tradujo como en planificación metropolitana eficiente. Y ahí está una de las contradicciones actuales, ¿no? Que un país con visión ambiental fuerte y una infraestructura vial rezagada, no sé, siento que ahí hay un tema que resolver. ¿Destruye eso el concepto del pura vida? Yo creo que no necesariamente, lo tensiona. Porque el tráfico de 2 horas diarias afecta definitivamente la calidad de vida, todos lo sabemos, ¿no? Y la calidad de vida es el corazón de la identidad de Costa Rica. La infraestructura al final se convierte como en un desafío estratégico para poder llevar esto a cabo. Claro, lo interesante es que muchos costarricenses reconocen eso sin abandonar como el orgullo. Y eso es la identidad madura, no la negociación total ni la idealización absoluta. Pura vida tampoco significa como la ausencia de ambición. Significa finalmente que la ambición está como orientada a estabilidad más que a una expansión descontrolada. Y en sociedades que son más grandes, el éxito se mide por la velocidad de crecimiento. Y en Costa Rica, muchos lo miden como por la capacidad de mantener una paz social. Y eso es una decisión implícita, claro. Y no es menor, no es menor. En un continente marcado, imagínate, por dictaduras, por crisis recurrentes, por golpes institucionales. La estabilidad costarricense al final es un activo enorme. No es perfecta, pero comparativamente sólida. Entonces, cuando alguien dice pura vida, también te está diciendo que vivimos en un sistema que quizás tenemos fallas, pero que funciona mucho mejor que otros países. Y hay otra dimensión que es más sutil, ¿no? Que es lo emocional. En las culturas con la alta ansiedad social, yo te diría que el discurso cotidiano está como lleno de urgencias. Y en Costa Rica el ritmo comunicacional transmite menor urgencia. Y eso significa que en realidad quizás podríamos decir que el estrés no domina la narrativa pública. No hay tanto estrés porque no se percibe en el discurso. Y ese clima emocional colectivo yo creo que es valioso en estos tiempos. Valioso. Ahora bien, ¿puede un país sostener indefinidamente un modelo basado como en equilibrio si el entorno regional, todos los países que están alrededor de Costa Rica, se vuelve como más violento quizás y más desigual? Esa es la gran pregunta. ¿Eh? Claro, porque pura vida funciona mientras las condiciones estructurales lo permitan. Si la seguridad se deteriora severamente, si la desigualdad aumenta sin control, si el costo de vida supera como la capacidad real de la población, la narrativa puede erosionarse definitivamente. Pero por ahora sigue viva, ¿no? Por ahora no hay de qué preocuparse, el pura vida sigue vivo. Y eso también yo creo que no es una casualidad, ¿ah? Imagínate, en el resultado de décadas de decisiones institucionales, culturales, económicas, que priorizaron la estabilidad sobre el espectáculo. Entonces, yo siento que hoy en día el mundo como que está premiando lo extremo y Costa Rica elige ser un país moderado. Y eso nos genera un titular internacional en la prensa todos los días, ¿no? Pero yo creo que genera algo que es mucho mejor, más tranquilo, que es la continuidad. Entonces, ¿qué significa realmente después de toda esta reflexión el pura vida? ¿Qué significa? Bueno, yo siento que significa como una jerarquía de valores, por ejemplo, priorizar la paz sobre el poder. Significa priorizar la naturaleza sobre la expansión ilimitada, priorizar el trato humano
sobre la confrontación directa también. Significa priorizar la estabilidad sobre la velocidad. Significa aceptar las imperfecciones sin convertirlas como en una identidad central. No es ingenuidad, ¿eh? Yo creo que es definitivamente una estrategia cultural y puede tener fallas, si lo hemos conversado durante este video. Puede necesitar uno que otro ajuste por ahí, puede requerir quizás una reforma profunda como en infraestructura y seguridad, pero no es vacío, no es un tema vacío. Y tal vez eso genera tantas reacciones cuando alguien de afuera lo analiza, porque no es un eslogan turístico, no. Es como un espejo, en realidad, donde los propios costarricenses se miran. Y cuando un país reconoce, como en una frase, o se reconoce a sí mismo en una frase, ¿no? Esa frase definitivamente deja de ser marketing, si no es eso. Se convierte como en esa arquitectura invisible, ¿no? De sociedad. Y la arquitectura de la convivencia también, quizás la arquitectura del ritmo de vida, la arquitectura de una identidad que con contradicciones y desafíos todavía decide decirle al mundo y a sí misma también que, mira, a pesar de las decisiones que hemos tomado, aquí seguimos, aquí estamos, tenemos problemas, sí, pero tenemos muy buen equilibrio. Y yo creo que el equilibrio de Costa Rica se reemplaza con dos palabras, que es el pura vida. Yo creo que es una lección muy interesante que aprendí de Costa Rica. Así que si este video te hizo reflexionar, te voy a pedir por favor que lo apoyes con un like, que te suscribas al canal, que comentes, porque este video y todos los videos de este canal los vamos haciendo juntos gracias a sus comentarios, todo lo que me van explicando, me encanta que me enseñen y yo estudio y lo comparto con ustedes. Así que nos vemos en el siguiente video. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas. Mira, cada vez somos más. Así que no pienses que no vale la pena. Definitivamente vale la pena. Nos vemos en el siguiente video. Que estés bien. Chao.